Hola, bienvenidos a todos al nuevo episodio de Cine en la Esquina. Hoy les traje como invitado a una persona que ya había venido con nosotros a acompañarnos. Creo que es el cuarto capítulo que graba con nosotros. Y vamos a hablar de una película muy, muy bonita, muy padre, que acaba de salir en Netflix el 16 de diciembre de nuestro querido Iñárritu. Gracias por la invitación. Sí, bueno, los que no conocen a Luis Fer es artista plástico, es mi hermano y pues ya lleva aquí tiempo como artista plástico, como unos 6 años. 5 años, 5 añitos. Bueno, 5 añitos, no me pasé por tanto, pero entonces, y pues también compartimos el gusto por el cine y también compartimos el gusto por una película de Iñárritu que nos pareció una película que tiene mucho que decir y es una película muy rara que está abordada de la historia desde una forma surrealista o de realismo mágico, como que la trama no es tan definida como en sus otras películas, pero aún así tiene una historia. ¿Cómo describirías la sinopsis de Bardo? Pues, creo que es muy simple como la historia y eso es también lo interesante, ¿no? Porque literalmente él solo se trata de que va a recoger un premio, ¿no? Pero dentro de esa parte ocurren muchas cosas internas en la vida del personaje y eso fue lo que me pareció padre, ¿no? De la película, porque ves literalmente cómo se siente ese personaje al estar dedicándose a su profesión, ¿no? O sea, ves su vida profesional, pero también ves más su vida personal que su vida profesional, ¿no? Y bueno, y también es que muchas veces nosotros, los seres humanos de hoy por hoy, diferenciamos nuestra vida profesional mucho de la vida personal, pero pues siempre se entremezclan porque pues en nuestro trabajo, sobre todo los artistas, expresan su vida personal y toda su vida en su obra. Entonces pues es una mezcla de todo, ¿no? Porque muchas veces la gente ve como el trabajo como algo fuera de ellos, fuera de lo personal, y lo ven como un mal necesario para poder tener una buena vida, cuando en realidad el trabajo debería ser pues el que te da una identidad dentro del mundo, ¿no? Claro, crear. Exacto, crear. Y entonces tengo una pregunta que hice aquí después de ver la película. ¿Y se te hace una película oscura en el sentido como aborda el surrealismo de David Lynch o la película de Wall de Pink Floyd de Alan Parker, que es como ese surrealismo que todo pasa dentro del interior del personaje o de forma surrealista, pero de forma oscura y de thriller de suspenso o desde qué perspectiva crees que Bardo fue expresada? ¿Desde qué visión o qué perspectiva? Sí, no se me hizo oscura, o sea, creo que hay partes más oscuras que otras, pero en general no se me hizo como thriller, sino... Sí hay cierto misterio en la película, pero no se me hizo tan oscura como tan misteriosa en el sentido como lo hace David Lynch. O sea, creo que David Lynch es todavía más misterioso, más surrealista. Creo que lo que me gustó es que empieza con un surrealismo mexicano, ¿no? A mí se me hizo un poco, o sea, no sé si siguió como tendencias de Buñuel o algo así, pero se me hizo más parecido a eso. Creo que lo que me gustó fue que exploró esa parte del surrealismo mexicano, como en la época del oro mexicano. Ya sabes, ¿cómo se llama la de Luis Buñuel? Pues sí, el cine de oro mexicano. Bueno, se llama El Ángel Exterminador. Del Ángel Exterminador, ¿no? Que de esa parte que literalmente no pueden salir y nadie sabe por qué. Pero entonces en esta película de Bardo lo que noté es que pues hay situaciones que pasan en la película que nunca sabes por qué, pero simplemente pasan, ¿no? Y creo que también eso es un reflejo
de la vida, ¿no? Simplemente pasan cosas y la mente quiere encontrar una razón a todo, ¿no? Y hay veces que no hay razón, simplemente ocurren las cosas. Y nadie sabe por qué. Y creo que eso también es importante en el surrealismo. Sí, claro, porque justo también nosotros como personas, como individuos, pues hay miles de cosas, de circunstancias que no controlamos, pero aún así las vamos a simbolizar. Y lo que no está dentro de la simbolización justamente es lo real, que lo real es, para nosotros son como los residuos que no logramos simbolizar. Y aún así es como una simbolización en donde no hay nada. Y aquí es lo importante de esta película, que representa justamente esta persona que, como lo somos todos, que tendemos a vivir nuestra vida a partir de cómo la construimos interiormente. Y así vemos siempre nuestra vida. Entonces nos sentimos como encarcelados muchas veces por por nuestras propias circunstancias, pero también como subjetivizamos esas mismas circunstancias. Y el artista lo que hace justamente es expresarlo a través de esto, que es como por así decirlo, es un acto desesperado por encontrar algo más de lo cotidiano para salirse un poco de eso, ¿no? Sí. Y entonces he escuchado la crítica a Bardo, y no solo de gente, público, o sea, que no se dedica a esto, sino también de la crítica profesional, en Rotten Tomatoes y IMDb, todo esto, que les parece una obra a veces que llega a lo pretencioso. Yo no estoy de acuerdo, la verdad, bueno, podría llegar a ser, pero realmente, pues ¿cómo defines cuando algo es pretencioso, no? O sea, digo, yo creo que es la forma en que Iñárritu ve las cosas y entonces por eso en el arte no puede haber como este juicio moralista por parte del público de decir si algo es pretencioso o no, cuando realmente bueno, hay arte que sí, ¿no? Pero de todas maneras, muchas veces partimos con esta crítica desde nuestra propia ignorancia porque no entendemos cómo fue el proceso del artista al hacer la película, ¿no? ¿Qué piensas? Y yo creo que también viendo más allá, no tiene nada malo pretender algo, ¿no? En cuanto al arte, porque realmente o sea, uno como artista pretende ciertas cosas, ¿no? O sea, y no tiene que ir a fuerzas de la mano con... no sé, o sea, a ver, sí, o sea, como artistas pretendemos lograr algo, ¿no? O sea, es como... Y la visión que Iñárritu tiene, eso es lo que pretende, ¿no? O sea, quiere... Y entonces... Pues para mí no tiene nada de negativo que algo sea pretencioso, simplemente si el resultado es bueno o no, ¿no? Yo creo que lo importante es, o sea, hay obras en el cine, en teatro, lo que sea, que son pretenciosas y no les realmente falta como arte, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Puede haber obras que sean pretenciosas, pero que sean buenas y que realmente refleje lo que el artista pretenda, ¿no? O sea, pues chance yo quiero lograr algo con lo que estoy haciendo y me dicen que soy pretencioso, pero no tiene para mí nada de negativo. Al revés, si logré que vieran esa parte de mí y que se identifiquen, pues está bien para mí, ¿no? O sea... Sí, justo. Y también es que también la crítica que tampoco me gusta de que la hace Iñárritu y antes de Bardo era, no, pues es que Iñárritu a veces se luce demasiado con la cámara para poder como presentarse como, mira, yo soy Iñárritu y puedo hacer esto, pero o sea, me hace una crítica muy chafa, literalmente muy chafa, o sea, no tengo otra palabra otro adjetivo para describir esa crítica tan chafa que le hacen a Iñárritu. Que justo a Guillermo del Toro dice, no, es que Guillermo del Toro no tiene esto, pues son obras mucho más orgánicas y deja que... No, pues simplemente son muy diferentes, no porque sean mexicanos los tienes que comparar como si fuera el mismo tipo de cine, es un cine muy diferente, ¿no?
Creo que eso pasa mucho en México, ¿no? Que siempre estamos los mexicanos como queriendo criticar más allá de lo que es, así como, no, es que, o sea, el mexicano se inventa también algo que para darle en la torre a alguien, ¿no? O sea, como hay mucha envidia y siempre como que queremos que sea, o sea, por lo que he visto, la mediocridad, bueno, no mediocridad, pero cuando que no sea algo espectacular, ¿no? Que todos queremos luego controlar las cosas para que se queden como en un punto medio, ¿no? Como no, que no se luzca tanto Iñárritu, no vaya a ser tomas tan espectaculares porque entonces es pretencioso. Bueno, pues, creo que va un poco de la mano con la pregunta pasada. Y eso pasa siempre, o sea, es como... Y nace de la envidia y es totalmente superficial, porque solamente el que hace esa crítica está viendo la película con ojos de criticar y dar su opinión vacía de, sí, no, pero o sea, se me hizo muy pretenciosa. Sí, no, y como que encuentran estas palabras, estas etiquetas, que justamente en Birdman sale cuando el protagonista, Regan, está en el bar y se encuentra la crítica esta profesional que es una amargada. Ya sé. Y le dice, a ver, o sea, tú, o sea, ni vas o sea, ya ni has visto mi obra y ya sabes que la vas a destruir. Y entonces está escribiendo justamente una crítica en el bar y le arranca la servilleta y le dice, puras etiquetas, etiquetas, etiquetas. Sí, sí. Y lo rompe así y después acaba la escena en que la tipa así toda sangrona le dice, tú no eres un verdadero artista y te voy a destruir. Y se va. Y aparte, o sea, porque aquí está el prejuicio, porque Regan, el protagonista, pues era Birdman y solo había salido de Birdman y realmente pues no había hecho una actuación súper buena, nada más había cumplido con el papel. Y entonces esta mujer que se creía experta en el arte y que nunca había hecho arte, nunca se había aventado a hacer arte, pues dice, no, pues esta persona es imposible que haga algo bueno. Pues como por ejemplo Robert Pattinson después de hacer Crepúsculo ya no puede hacer nada bueno y ahorita pues está haciendo películas buenísimas, ¿no? Y entonces y justamente la gente a veces, muchas veces funciona así, de que ya de a partir de los prejuicios y a partir de que siempre necesita decir su opinión sobre algo y da una crítica muy chafa y sin mucho argumento, nada más por expresar su forma de ver las cosas y en este caso la obra de arte en particular, ¿no? Sí, todos pueden ser críticos, pero pocos se avientan a ser artistas. Y es porque, aparte, creo que el crítico tiene que saber realmente de arte, o sea, tiene que vivirlo. O sea, no me refiero a hacerlo, o sea, que sea, pero realmente como crítico se tiene que poner en el lugar del artista, ¿no? O sea, se tiene que quitar como muchas barreras mentales para poder criticar realmente y que sean argumentos más sólidos, o sea, más deep, ¿no? O sea, como más profundos en el... Sí, o sea, que vengan desde más adentro, no nada más de temas superficiales, envidiosos de, como lo que dijiste ahorita que eran tomas muy espectaculares solo para lucirse, ¿no? O sea, ¿eso qué? Sí, sí, exacto. Es como, sí. o sea, literal le están diciendo, güey, tus tomas están muy chingonas, pero ¿por qué lo haces así, ya sabes? Sí, o sea, literalmente es esa la crítica. O sea, ¿por qué no habría de hacer esta toma súper padre? ¿Por qué? De eso se trata el cine, ¿no? Ajá, o sea, ¿por qué el director de Blade Runner 2049 sí lo puede hacer y Iñárritu no? Y esa crítica es, o sea, porque te digo, es como crítica muy latina, ¿no? Te digo que los latinos, sobre los mexicanos, vivimos eso siempre. O sea, esas críticas de cero profesionales y profundas, ¿no? Y solo de algo envidioso, como, no, pero o sea, que lo haga bien, pero que no lo haga tan bien. Sí, que no se salga de la línea donde tiene que estar establecido, porque si no, ¿por qué lo está haciendo? Quiere llamar la atención y eso ya sí. no es arte, ¿no? Mira, aquí tengo otro que es como el nombre que le puso Bardo. ¿Tú por qué crees que... ¿Sí sabes qué significa Bardo? O sea, ¿por qué le puso ese nombre?
¿Me lo puedes recordar? Sí, Bardo es el limbo del budismo. O sea, en la religión católica es el purgatorio, ¿no? Que es después de la muerte. Y Bardo es el limbo dentro del budismo. Entonces es eso. Y después, Bardo, crónica falsa de unas cuantas verdades. ¿Tú qué piensas del nombre? O sea, ¿a qué crees que se refiera? Pues simplemente que relatan como su historia y combinan como cosas reales con pues incoherencias en la mente del artista y cómo ve las cosas, que muchas veces se lo imagina o muchas veces no son ciertas y que muchas veces no sabe ni qué hacer, ¿no? Y que luego va viviendo ciertas partes de su vida y también hay tomas que mete ahí como sueños o que llega como a confundir un poco, pero es parte también como de la visión del personaje, ¿no? Sí, justo es el ser humano pues nunca va a tener la verdad, es imposible, siempre vamos a estar sesgados y siempre vamos a simbolizar las cosas y pues eso es siempre, Iñárritu dice que cuando ves una autobiografía, cuando lees una autobiografía, pues siempre va a ser una crónica falsa de unas cuantas verdades, porque va a ser la verdad dentro de la subjetivización de la persona, que siempre va a pasar. Si ves la autobiografía, no sé, no existe, pero la autobiografía de Kafka pasaría lo mismo. Y siempre tendría, por ejemplo, yo creo que usaría metáforas que a veces se sentía como cucaracha o como un burócrata frustrado. Y por eso hay una... Hay un escritor que ya murió, que se llama Ernesto Sábato, y que él dice, es que a mí me aburre muchísimo leer la filosofía de, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, que es el que trata de comprobar la existencia de Dios. La verdad eso no me parece tan importante. Yo creo que hay cosas más importantes que ver y a veces una buena novela dice mucho más verdades que este tipo de filosofía. Porque no es que diga tan más verdades, sino porque es más auténtica. Bueno, no estoy diciendo que la obra de Santo Tomás de Aquino no es auténtica, pero muchas veces la ficción o el arte es que de forma auténtica transmite mucho de la cultura del artista y aprendes mucho más que viendo los hechos tal como fueron. Entonces eso es lo interesante también del arte como una herencia histórica para poder entender nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y es lo importante de este tipo de obras como Bardo, ¿no? Uh-huh. Sí, y muchas veces es eso, ¿no? Como el artista, pues como está haciendo su propia obra y su propio camino, es difícil también, pues somos nuestros peores jueces, ¿no? Entonces siempre estamos como... pues como encapsulados en nuestra propia obra y luego es importante también ese espacio mental, como esa percepción, porque esa percepción se acerca más a como los demás te están viendo un poco, ¿no? O sea, como ver las cosas más claras, porque luego, en Bardo ya ves que hay diálogos increíbles y parte de un diálogo que me gustó mucho es que habla del síndrome del impostor. Que pues él se siente y se ve que pues, está hablando Iñárritu a través del personaje y se siente también un impostor. O sea, a todas las personas y a todos los artistas, Guillermo del Toro, Iñárritu, cualquier artista grande o pequeño, se va a sentir un impostor en algún momento de su proceso. Y bueno, no en algún momento, en muchos momentos. O sea, aunque hayas recibido un Oscar, yo te aseguro que esa persona que recibió un Oscar seguramente le dieron el Oscar y dijo soy un impostor. Ajá. ¿No? Sí, que muchas veces la persona sí se siente y también es una forma que es medio fea de la vida, pero también es una forma de avanzar porque dices, ok, o sea, necesito hacer más cosas. Como mi arte todavía no está acabado, porque yo creo que la obra del artista no solo es un cuadro o una película, sino es toda. Uh-huh. Entonces,
cuando es imperfecto tu arte, vas a seguir haciendo arte para poder perfeccionar tu obra. Y por eso Woody Allen dice que su próxima película va a ser su mejor película, porque él quiere seguir haciendo cine para hacer una película perfecta porque nunca la ha logrado. Y por eso sigue avanzando y hace tantas películas, porque esta frustración, que a veces que si la dejas ir demasiado, pues obviamente puedes tener ataques de ansiedad eso ya cae dentro de a lo que tienes que ir a terapia y lo que sea, pero si uno no se frustra demasiado o lo sabe controlar un poco, que nunca es controlable, pero administrar y que nunca es tan administrable, pero es la forma en que uno avanza, porque manejar, si ¿no? Es como vas manejando ahí esa frustración de la que hablas. Sí, y somos súper complejos los seres humanos y siempre va a ser una vida llena de a veces buenos momentos, otros momentos frustrantes, otros de angustia, otros tristes, otros felices. Y nunca vamos a poder entender realmente este misterio que es la vida y que justo en el artista lo va a representar y lo padre de que lo represente y lo podamos ver es que nos vamos a sentir identificados y decir, a mí también me pasó esto, porque somos humanos y somos iguales en muchos sentidos. Entonces eso también es lo padre de Bardo, que hay muchos momentos de identificación, sí. ¿no? Entonces sí. Sí, creo que cuando llegas a esa aceptación de que vas a ir pasando o sea, como decía Dalí, ¿no? Que no tengas miedo a la perfección, nunca la vas a lograr. Entonces, Dalí, ¿no? O sea, y que seguramente pues él se sentía igual que cualquiera. Y cuando llegas a aceptar eso y decir, o sea, va a seguir pasando y me voy a seguir sintiendo frustrado, pero al mismo tiempo voy a seguir avanzando y va a seguir mejorando mi obra y va a mejorar mi obra, pero también no me voy a conformar y pues todo eso que dijiste y llegar a aceptarlo, creo que sí cambia mucho, o sea, porque si no lo sabes, ahí ya sí es como que uno se llega a perder porque no sabe que es así, literal. Entonces, si lo aceptas es como, güey, estoy pasando una etapa de ansiedad o frustración, pero pues, es parte del proceso. Entonces eso te permite también seguir y dar espacio y al final creo que lo más importante es uno conocer esa parte, pero también ver el pasado como un espejo retrovisor, ¿no? O sea, no olvidarte de tu pasado porque el que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, verlo y decir, esto ya lo cambié o ya avancé o ya no estoy en la misma etapa que estaba hace 2 años y, o sea, creo que también es importante esa visión, ¿no? O sea, estar como alerta de qué está pasando por adentro de nosotros. Sí, y justo la terapia, pues, el psicoanálisis y bueno, yo creo que todas las terapias, ¿no? Pero bueno, las terapias profesionales, justo de lo que se trata es de reinterpretar tu historia que te cuentas a ti mismo de tu pasado. Uh-huh. Porque siempre, bueno, obviamente siempre vamos a estar sesgados por miles de cosas y nunca nos vamos a quitar ese sesgo. Pero a veces ese pasado que nosotros, que lo vemos como historia y como símbolos, nos vemos a nosotros mismos como menos o como equivocados en muchos lugares de nuestra vida, cuando realmente tenemos que volver a reestructurar esa historia para poder seguir adelante y para no hacer las mismas tendencias autodestructivas en un futuro. Porque muchas tendencias que tenemos nos ayudaron probablemente en nuestra niñez o hasta adolescencia para protegernos de alguna alerta o alguna... Sí. ¿Sabes? ¿Cómo se llama? De algún peligro que sí era real en esa época, pero que ya no existe hoy por hoy. Y que tenemos que ver por qué lo hacíamos para ya no volverlo a hacer, porque ya no es necesario volverlo a hacer. Y esta película de Bardo, pues es esa forma de que Iñárritu ve su pasado
y que se sintió culpable en muchas etapas de su vida y que algunas culpas sí son reales y unos remordimientos también que hizo que necesita cambiar en un futuro y otras cosas que él se contaba a sí mismo para poder seguir, para poder vivir en una situación en una situación limitada o no sé. Sí, son todos esos fantasmas que luego nos van invadiendo, ¿no? O sea, que siempre son cosas del pasado que se vuelven, están como en nuestro presente, ¿no? En nuestra mente, pero que son fantasmas y que van apareciendo y es difícil como no hacerles caso, ¿no? Luego observarlos es también complicado pero creo que cuando lo identificamos, ahí podemos hacer algo diferente. Claro, sí. Y no enamorarnos de nuestro síntoma, de nuestro propio sufrimiento. Que justo que nuestro propio sufrimiento no comprueba nada. Finalmente, o sea, no tiene nada de positivo. O sea, que no es lo que somos. Ajá, y justo no es... muchas veces tendemos a romantizar nuestro propio sufrimiento, pero no nos podemos enamorar del sufrimiento en sí mismo, sino más bien pues que sufrimos y que todas las personas sufren y otras sufren más que otras les toca peor y otras les toca mejor, pero no por eso vamos a ser mejores personas, por sufrir más o por sufrir menos. Exacto. Sí, no nos define, ¿no? O sea, eso no somos nuestro sufrimiento. Sí, no. Y tú crees... bueno, aquí voy te voy a leer una pregunta que es... ¿tú crees que existe la memoria individual? O sea, ¿se puede existir solo la memoria individual o siempre va a ser una memoria colectiva? No sé si me voy a entender. Sí, o sea, bueno, chance no sé como el término adecuado, pero por lo que entiendo creo que sí, siempre va a haber algo colectivo, ¿no? O sea, porque también es parte de identificar eso, que es como lo mismo de lo que estábamos hablando, pero de manera colectiva, ¿no? Que muchas veces aprendemos cosas de nuestros papás o de la sociedad y que la forma de romper eso es identificar y decir, a ver, esto, ¿de dónde salió? O sea, ¿quién me lo enseñó? ¿Y quién se lo enseñó a quien me lo enseñó? Sí, ¿no? exacto, sí. Entonces, sí. Y si te pones a pensar, es un trip, porque es como es como un teléfono descompuesto, ¿no? O sí, porque cosas del pasado de hace años que que van funcionando o simplemente la sociedad impone y en algún momento te llega a ti esa información y si no nos damos cuenta, simplemente si esa información funciona para el individuo, pues ya depende de nosotros romper con eso o decir, pues esto me funciona a mí, pero ya sabes que viene detrás de hace años y de una memoria colectiva de siglos atrás o más. Sí, porque sí, justo, siempre vamos a estar en sociedad, queramos o no, y siempre se nos va a juntar la cultura en nosotros. Y por eso yo creo que también está bien representado esto en... Perdón, ahorita eso lo corto. Ok, eso lo corto. Esto está muy bien representado en Bardo cuando, por ejemplo, metes después de una... No es así, pero se pelea con su hija, por así decirlo, y después la siguiente escena habla con Hernán Cortés en un montón de cadáveres. Y esto me gusta porque justamente somos así los seres humanos. Siempre vamos a tener representados nuestra historia en nosotros mismos. Nosotros somos historia y somos cultura y somos todo también el mundo o todo lo que nos rodea, también nosotros lo vamos a expresar. Todo lo vamos a internalizar y expresar. Entonces, por eso, por más...
uno que se sienta liberado de la sociedad, nunca vamos a estar así. Siempre vamos a estar afectados por lo que pasa a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, lo de Hernán Cortés, que tiene Iñárritu, tiene una postura política bastante contundente, que muchos no están de acuerdo, otros sí están de acuerdo, y pues se podrá armar ahí un debate político, yo qué sé, pero Iñárritu así lo tiene representado. Y también tiene una representación de México y Estados Unidos y tiene una culpa por ya no vivir en México, pero quiere mucho a México, pero también sabe que hay muchísimos problemas. Y entonces, y por eso se fue, pero por eso quiere regresar, y por eso está, y por eso hizo Bardo, todo esto, ¿no? O sea, entonces, por eso siempre vamos a ser colectivos, queramos o no, ¿no? Sí, y eso hace que te identifiques también con Iñárritu, bueno, con el personaje y con todo lo que él está viviendo, ¿no? O sea, como que lo entiendes de una manera no tan... Sí, pues lo ves de manera objetiva y como si te pasara a ti, ¿no? O le pasara a uno y... Eso también es lo padre del arte, ¿no? Que te llegarse a identificar con el resultado del artista, ¿no? Sí, exacto. Sí, justo es lo padre del arte, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama la obra esta grande de Picasso? Se me enfocaba de... Guernica. El Guernica. Ahí representa la guerra civil, ¿no? Y entonces aquí te puedes ver que una obra que hizo una persona representa un dato histórico gigantísimo y siempre va a trascender esa obra, no solo por la técnica y porque es muy bonita, sino por todo lo que representa y todo el contexto histórico, cultural que tiene detrás y lo que quiere expresar. De hecho, una vez creo que iban a hacer como una conferencia en la ONU, creo que estaba ahí, o no sé en dónde estaba, hasta el Guernica, y lo quitaron para poder hacer la conferencia porque las personas que la estaban dando tenían algo de culpa o de responsabilidad de la guerra que representa el Guernica, entonces lo quitaron, entonces ahí se hizo evidente que eran culpables, eso fue lo paradójico de ese evento. Y entonces también es lo padre del arte y justo a veces es inconsciente que el artista hace estas cosas por cosas que ha aprendido culturalmente, pero aún así las hace, ¿no? Sí, y esa obra, como dices, pues representa como la malicia de la humanidad, ¿no? Y siempre va a estar ahí y te das cuenta cómo se repiten las cosas, ¿no? O sea, el Guernica, que fue, no recuerdo bien el año, pero sí que se sigue repitiendo esa maldad en la humanidad. O sea, por eso el arte también es tan importante, porque de repente nos ponemos a pensar y vemos el pasado, las guerras y no, pues ya no va a haber, como que luego pienso que ya no se van a repetir ciertos errores maliciosos del pasado y guerras y sigue igual, o sea, se vuelven a repetir y es un asco, ¿no? Y entonces el arte lo que hace es, por más que esa obra tenga no sé cuántos años, sigue presente. O sea, y presente y porque sigue pasando y nos está recordando todos los días que pasó y que está volviendo a pasar. Exacto, y también por eso es importante, pues estas escenas de Iñárritu, políticas, que los mexicanos, queramos o no, en el inconsciente colectivo, seguimos cargando con esta parte de la historia de la conquista a los españoles, a los aztecas, esta guerra violenta que la seguimos cargando en nuestro inconsciente, porque ya lo aprendemos como historia, la aprendemos como algo que ya pasó hace mucho y que ya nosotros somos modernos y civilizados y eso ya no pasa, pero en realidad sigue pasando y no es que esté en nuestras genes, pero sigue en nuestra sociedad. Entonces por eso siguen habiendo debates, algo que pasó hace muchísimos años, y entonces es lo que me gusta también de estas escenas que hace Iñárritu. Y aparte como desde la perspectiva de realismo mágico. Yo creo que sí tiene mucho de realismo mágico, ¿no crees? Sí. Y aparte al principio sale un ajolote, el ajolote que nos recuerda
al cuento de Julio Cortázar del hombre que se convierte en ajolote al final del cuento, ¿no? Entonces, eso está padre, que exista como este realismo mágico, que es como el surrealismo, pero latino, porque el surrealismo es europeo. Y el realismo mágico es como el surrealismo, pero latinizado. Lo hizo Borges, Argentina. Lo hizo Juan Rulfo, México. Lo hizo Gabriel García Márquez en Colombia. Y muchos más, ¿no? Del mundo latinoamericano. Y eso también está padre porque está como reflejado en esta película. Sí, sigue ese boom, lo sigue haciendo. Y tengo otra pregunta. ¿En qué momentos te sentiste más identificado en la película? O sea, con alguna escena en particular, ¿te sentiste muy identificado con lo que te haya pasado, por ejemplo, a través de tu proceso artístico o también personal, se puede, no sé? Sí, con muchas. O sea, yo creo que... O sea, en general, me gusta cómo toca el tema de la vida y la muerte y cómo va viviendo toda esa etapa. Y también cómo se siente al ser un artista enfrente de la sociedad, ¿no? Creo que sí es... Como artistas siempre nos enfrentamos a la sociedad porque estamos expuestos todo el tiempo, ¿no? O sea, y llegas a un lugar y va a haber críticos y te van a ver y ya saben lo que haces. Entonces, esa parte creo que me sentí muy identificado en que te sientes como hasta... Bueno, o sea, me llego a sentir como hasta pequeñito, ¿no? A veces como enfrente de... Pues cuando tiene la conversación con el reportero, creo que es. Uh-huh. Que le empieza a mentar la madre así, que como que, sobre todo, como passive-aggressive, ¿no? Como que empiezan a decirte las cosas de manera como muy sutil y te sientes así como demasiado expuesto todo el tiempo, ¿no? Creo que eso fue lo que más me identifiqué, no con una toma en general, pero creo que sí lo que representa en Bardo es que está como con el corazón abierto, ¿no? O sea, como que al decidir ser artista es como decir, puta, aquí este soy, o sea, no, este soy y me voy a desnudar y me voy a abrir todo el tiempo. Y eso es como que muchas veces queremos también hasta hacer una barrera para que no entren a nosotros, pero al mismo tiempo, si eres artista, uno se tiene que abrir, o sea, fuerzas, si no, no va a salir, o sea, y entonces eso fue como algo que reflejó Iñárritu, que dije, no manches, o sea, como que sí me siento así, y también de cómo ve la vida, o sea, no sé, como escenas que pone, no sé, la fotografía, los colores, cómo ve las cosas así de manera como espectacular. Me gustó mucho eso, ¿no? O sea, como que muchas veces me gusta ver la vida así, ¿no? O sea, como esa parte increíble, o sea, literalmente increíble, o sea, que no se pueda creer. Sí, exacto. Y es lo padre porque justo lo que dices del arte, a veces para el artista es más difícil, es como sentirte desnudo emocionalmente y es a veces más difícil que exponer tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Porque uno piensa que está exponiendo de más y se siente con mucho pudor cuando lo está viendo porque me dices, o sea, esto es parte de mí, esto lo hago para mí, casi. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, dicen que el artista hace su obra de arte en un cuarto pequeño, ¿no? Y en la privacidad. Y ya después llega un momento en que lo tiene que exponer. Entonces, este momento privado que tú tenías íntimo, si eres escritor, con la pluma y el papel, que Jorge Drexler sería que la mejor forma de hacer el amor al arte es con tinta y papel, ¿no? Pero ya después lo expones y dices, ok, pues esto soy yo y no soy nada más, yo soy así y ya. Entonces eso es lo padre del arte, y por eso hay arte que lo ves o que lo escuchas o que lo ves y te sacan las lágrimas o te sientes emocionalmente muy paralelo a él porque justamente pasó por ese proceso tan íntimo y tan expuesto, y eso es lo bonito del arte.
Ok, ¿tú crees que el protagonista de Bardo esté ensimismado? ¿O que sea narcisista, que sea ensimismado? ¿O cómo lo ves tú como personaje Sí. complejo? Sí, pues sí, yo creo que de una manera totalmente humana, ¿no? O sea, creo que en algún momento también eso es como identificarse con ese personaje en el que yo creo que es una batalla de querer salirse de sí mismo, ¿no? No querer estar ensimismado, pero sí está ensimismado y de repente no está. Y creo que así somos los humanos, ¿no? Y hay personas que simplemente no quieren cambiar eso y están ensimismados todo el tiempo. Creo que todos estamos ensimismados, pero también hay algunos que no queremos estar ensimismados. Entonces es como, y ahí es cuando nos vamos abriendo, ¿no? Cuando la mente se va abriendo. Y creo que eso es lo que refleja el personaje, ¿no? El conflicto que tiene con romper su propio narcisismo y voltear a ver a su familia y quererla y pues amar también como la escena con su padre, ¿no? Como sale en el baño y él es chiquito y vuelve a ser como un niño, ¿no? Y habla de corazón, ¿no? Y le dice que lo quiere, y lo con su mamá, ¿no? O sea, sí se ve una persona que quiere salirse de ese narcisismo y se sale y se entrega al otro y es una parte súper humana. Sí, claro, sí, yo creo que es el conflicto interno que tenemos, porque es el narcisismo o el amor, porque el narcisismo es el estar ensimismado y el amor es dar una parte de tu narcisismo, dar una parte de ti a otra persona. Y eso es lo difícil, pero es la única forma en el que el ser humano no cae en una depresión. Y es con lo que tenemos que luchar contra la depresión. No solo con la nuestra, sino también con las otras personas. Y sobre todo con las personas que queremos. No queremos que estén deprimidas porque ahí es cuando pues cometen pues actos autodestructivos y a veces ya hasta suicidios y todo este rollo. Entonces... Justo el objetivo del ser humano siempre va a ser el amor. Y es difícil porque lo contrario del amor pues es el miedo. Entonces, porque el miedo a estar expuestos y que nos lastimen, pero aún así, aunque unas personas ya están demasiado lastimadas y se cierran totalmente y caen en narcisismos, en depresiones, en sociopatías, pero tenemos que intentar, o poder intentarlo, abrirnos para pues, poder eh, estar en esta vida y poder ser, de alguna manera, felices. Y yo creo que la forma de ser felices es no tratando de ser felices. Yo creo que la felicidad es un efecto de lo que haces, de cómo es tu vida. Claro, sí. Si estás buscando felicidad constantemente, yo creo que te frustras y puedes caer en la misma depresión. Porque yo creo que puede jugarte la manera contraria porque somos muy paradójicos y regresas desde una manera diferente hacia otro narcisismo como perverso, no sé. Sí, creo que es identificar, como dijiste, ¿no? El miedo o amor, ¿no? O sea, como miedo o que es parte del estar ensimismado, ¿no? Porque es como estar agarrado a algo, ¿no? Y si lo sueltas te vas a caer. O sea, no es como, no tengas miedo a caerte, no, sí te vas a caer, o sea, nos vamos a caer. Pero eso es la vida, o sea, es caerse y después caerse más, pero ya caes en otro colchón, ¿no? O sea, ni siquiera levantarse, sino te vas a seguir cayendo, pero ya en un colchoncito. Sí, pues es cuando uno ama, gana porque ama, pero pierde porque ama. En el sentido de gana porque ama porque pues ese es nuestro objetivo, pero también perdemos porque nos vulneramos y estamos vulnerados a mucho dolor. Entonces por eso está la ley de Herodes, de Freud, que es o amas y sufres o no amas y enfermas. Y es lo difícil, la paradoja humana. Pero no sé por qué vale la pena amar, pero
vale la pena en un sentido. No va a haber, no siempre va a ser recíproco. Esperamos a nosotros cuando amamos que sea recíproco, pero no siempre lo va a ser. Pero pues, es el único camino que existe, yo creo. Sí, porque es que, o sea, simplemente como que todo funciona, o sea, la naturaleza en sí es como amor, o sea, es algo que la simple palabra lo limita, ¿no? O sea, nosotros le pusimos un significado, pero si volteamos a ver a cómo funcionan las cosas naturales, o sea, no la mente humana ni cómo nos organizamos, ni simplemente cómo el nacimiento y la muerte, ¿no? Simplemente verlo así es amor, ¿no? Porque la muerte también implica amor, ¿no? Es como dejar ir, ¿no? Entonces, como que siempre estamos buscando la forma de como copiándole un poco a cómo funciona todo este mundo súper raro, y creo que él funciona con amor, ¿no? O sea, entonces sí te puede doler, pero es que así se siente bien amar, o sea, ¿no? Se siente como rico, aunque te duela, se siente que algo está bien, ¿no? Y justo ves como, digo, yo no lo he leído de esto de Hegel, de la dialéctica del amo y del esclavo, pero al amar tienes que ponerte en la posición de esclavo, porque el esclavo es la persona que verdaderamente está libre. O en el sentido, no como revolucionario y todo esto, sino más bien cuando, si me pongo en una relación con una pareja, pues tomar la posición de esclavo y decir, ok, o sea, yo me voy a abrir y yo no quiero que estés por debajo de mí. Yo no quiero que tú estés a mi disposición, ni yo a la tuya, sino más bien que sea algo recíproco, pero tienes que abrirte y decir, ok, pero yo te voy a apoyar en lo que tú necesites y todo esto. Entonces, pues es eso con todas las relaciones que uno tiene. Como esta posición incómoda, el amor siempre va a ser súper incómodo, Sí, siempre claro. nos vamos a incomodar con el amor. Es lo más complejo, pero es lo que hay. Y justo te iba a decir del poema este que tiene el poema Crónica, Noticia, Reportaje de Eduardo Galeano, que se llama El viaje, que así empieza el álbum de 2013 de Calle 13, que el ser humano, que la entrevista a un médico y dice que el ser humano cuando es bebé abre los brazos como buscando a alguien a quien abrazar, y también que los viejos al final de sus días, antes de morir, abren los brazos como buscando a alguien también. Ujú. Entonces, por más vueltas que le pongamos al asunto, así es la cosa. Eso es, así de simple. Se define todo y empieza y acaba el viaje con eso. Literal, sí. Y, ok, déjame... Ah, sí. ¿Cuáles crees que sean las influencias más presentes en la película? Influencias artísticas. O sea, de corrientes Sí. artísticas o... Ajá, corrientes artísticas o alguna película o algún libro o algún poema o lo que sea que se te viene a la mente. Chance no es verdad, o sea, chance ni lo leyó Iñárritu, pero ¿cuál crees tú que tenga presente él? Híjole, no sé, o sea, bueno, sí, o sea, principalmente creo que el surrealismo como tal, ¿no? Pues obviamente también o sea, sí se ve mucho de sus películas pasadas como en cuanto, pero eso más cinematográficamente hablando, Sí. ¿no? O sea, como que sí se llega a identificar. Pero de obras como tal, pues digo, de inspiraciones, no sé, o sea, creo que tú sabrías más de eso. O sea, ¿a ti qué se te hizo? ¿Viste ahí alguna influencia importante? Pues yo lo que pude ver, no por las entrevistas que he visto de Iñárritu, creo que no he visto ninguna que diga cuáles fueron sus influencias, pero yo puedo ver mucho justo de este realismo mágico latinoamericano, de literatura, el boom latinoamericano, que es como Borges, Cortázar, también Juan Rulfo, Álvaro Carlos Fuentes. Por ejemplo, ahorita Carlos Fuentes, que estoy leyendo Las Buenas Conciencias, que se trata de la vida de una familia conservadora y pues todos sus problemas que tienen con la ideología cristiana y con la libertad. Y también, por ejemplo, Julio Cortázar,
que habla como de sus cuentos surrealistas, bueno, de realismo mágico, que es como Ajolote, o también, tío, que Rayuela también se me hizo parecido, porque justo Rayuela es una historia súper desorganizada, o que pareciera desorganizada cuando realmente pues, no lo es, y que pasan muchas escenas de la vida de esta persona, de este intelectual que va con sus amigos a escuchar discos y va con su novia agarrado a la mano y como que parece que no pasa nada en la película, pero digo, en la novela, pero pasa muchísimo. Y es esta representación de forma surrealista o como que no parece que no llega a nada, pero llega muchísimo. Y que no después de una escena tiene que ir otra escena por cuestión de estructura, sino que puede llegar otra cosa totalmente diferente y pasan cosas que ni siquiera sabes qué está pasando en realidad. Y a veces mete poemas y a veces mete palabras extrañas y a veces mete cosas que no vienen al caso. Digo, leí mucho Rayuela, pero se me hizo que está así hecha la película y nunca había visto una película así y eso me encantó porque pude ver, dije, o sea, este es un director que podría dirigir Rayuela en algún momento de su vida. Y entonces eso me gustó mucho. Y también, pues, de películas pues, surrealistas también me hizo como... Ingmar Bergman. Ingmar Bergman siempre está ahí, yo creo que presente, sí, pero... Sí, porque lo dice Iñárritu, ¿no? En un video. ¿Ah, sí? Aquí está. No viste ese video que sale Iñárritu y literal está diciendo como... Aquí está Ingmar Bergman. No sé, sí. No sé si es Ingmar Bergman. No, sí es. Sí, ¿no? Pero está así Iñárritu hablando y dice... Aquí está Ingmar Bergman conmigo. Sí, que está como con un compás y, y aparece Ingmar Bergman según él. Según él, ¿ves? Entonces seguramente sí tiene algo ahí de... No, sí, Ingmar Bergman es súper importante para todos los cineastas. Sí. Y lo padre de Ingmar Bergman es que también tenía mucho cine surrealista. Y en su época, ves a veces su cine y dices parece cómo... moderno. Sí, porque dices, o sea, cómo en su época se atrevió a hacer esto. Están haciendo cine, teatro adaptado al cine o cine como Lo que el viento se llevó, cosas así, que son pues historias estructuradas, normales, románticas. Y él haciendo así películas, thrillers que tiene surrealismo, drama, romance y escenas eróticas, como todo en una cosa y dices, ok, qué padre que alguien se haya aventado tan temprano a hacer este tipo de cine. Es que creo que va de lo mismo. El arte y el amor es... tiene mucho que ver porque es arriesgarse también a hacer lo que uno pretende, ¿no? Como lo que hablamos al principio, o sea, como es un reflejo de la vida del artista, un reflejo, o sea, y hay una necesidad de querer enseñar esa parte vulnerable y profunda. Y creo que eso es bien, bien importante para todos los artistas, ¿no? Como aventarse a dar un discurso. O sea, creo que eso es, yo creo que la base del artista, el discurso. O sea, ¿qué quiere mostrar el artista en su obra? O sea, porque si lo hacemos... Si nos dejamos llevar como artistas de hacer pues, cosas como inconscientes, o sea, como sin el hecho, sin querer crear algo con una base sólida, nos podemos desviar mucho. O sea, es muy fácil desviarse por los ojos de los demás, ¿no? Porque si nos empiezan... O sea, imagínate que ahorita Iñárritu se deja llevar por la crítica que le dijeron... de que era un pretencioso y que estaba muy espectacular o sea, que era demasiado su fotografía, ¿no? Imagínate que se deja llevar por eso y al final, tomando eso en cuenta, haría otras cosas. Pero si se pone a pensar, a ver, ¿yo qué quiero enseñar? O sea, ¿qué quiero mostrar? ¿Cuál va a ser mi base para enseñar al público en el cine? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Cuál es su discurso? Eso es lo que lo hace crecer como artista. Y eso, el artista es algo que te digo, muchas veces se nos olvida. Entonces, por eso siempre hay que estar como bien conscientes y con los ojos bien abiertos y escucharse uno mismo sabiendo qué necesito enseñar. O sea, yo necesito enseñar mi visión
todo lo que pasa por adentro de mi cabeza, lo tengo que aterrizar a algo concreto, emocional, ¿no? Que esté vivo. Sí, claro. Y justo es eso. O sea, de el amor está presente en el artista en su obra porque justamente necesita esta conexión humana a través del arte. Y por eso no existe como una manera correcta de amar. Y a veces el artista como que tiene mucho amor dentro de su obra y lo siente muchísimo. Y luego en sus relaciones personales son súper pobres. Porque ya es una relación directa. Y en el arte es como ya tienes el lienzo enfrente de ti y como que te das. Y cuando una persona está aquí observándote y no es una obra de arte, te quitan el lienzo, ese filtro, por así decirlo, pues es mucho más difícil. Y entonces, por eso muchos filósofos y artistas dentro de la historia tienen relaciones súper pobres y dices, o sea, ¿cómo tiene relaciones tan pobres? Tuvo relaciones tan pobres cuando su arte era tan bonito y hablaba de cosas tan padres. Uh-huh. Y es una paradoja muy dura muchas veces que ha pasado. Como por ejemplo, que ayer te puse a leer, que viste la vida de Luis Althusser, del filósofo, sí. Y que tuvo una vida súper violenta y lee sus libros y habla de amor y de unión y de colectivismo. Y dices, güey, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo hablas de esto y después te relacionas con el mundo a partir de esta incongruencia, ¿no? Sí, y por eso muchas veces dicen que el arte es terapéutico, ¿no? Pero es terapéutico si decides hacerte caso, bueno, como hacerle caso a lo que estás representando, porque si no haces nada al respecto, pues no va a tener nada de terapéutico. Te puedes perder en un segundo, ¿no? Y puedes, o sea, no por hacer obras tan amorosas y tan cálidas y tan bonitas, no quiera decir que no seas un narcisista o un maldito. O sea, hay miles... Por eso siempre dicen, divide al artista de su obra, ¿no? Pues hay artistas que han sido literalmente malas personas y que su obra es espectacular, ¿no? O sea, pon tú... Yo no sé cómo haya sido Picasso, ¿no? Pero dicen que era un maldito también. O sea, que también con sus relaciones de pareja era terrible. Pero entonces por eso es como dividir también, decidir entre qué quiero hacer también con mi vida personal y con mi... Sí, claro. Y justo también es, por ejemplo, en Picasso, es que yo creo que no se puede, o sea, separar tanto porque también Picasso, en este caso, si no hubiera sido como fue, su obra hubiera sido diferente. Peor o mejor, no sé. Pero diferente, ¿sabes? O sea, también es su vida ilustrada. Es como ver su vida dentro de una ilustración. Entonces, lo importante no solo es apreciar el arte, que obviamente sí, no manches, o sea, es de los mejores pintores que ha habido en la historia, pero también entender y analizar como su locura en su arte. O sea, analizarlo para ver desde qué condiciones, en qué condiciones estaba y por qué hizo lo que hizo y por qué era tan machista y por qué hacía este tipo de cosas cuando su arte es tan bonito. Entonces es también importante analizar. Digo, nosotros no nos dedicamos a eso, pero también nos dejan su legado y es analizar a partir de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que ya vamos a estar concluyendo este capítulo, pero muchas gracias por acompañarnos y pues, si no han visto Bardo, véanla y suscríbanse al canal y también sigan a LF Sánchez, LF-Sánchez Z. Bueno, ya se lo pongo acá. Y pues gracias por acompañarme, Luis. Gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Espero hacer otro más adelante. Va, órale. Gracias. Suscríbanse y cuídense mucho.